vamos a platicar de los DESC en la constitucionalización del derecho de familia en México. Y prácticamente es un diálogo de análisis jurisprudencial de cómo los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito familiar se han desarrollado a partir del proceso de constitucionalización del derecho de familia en México. Al hablar de la constitucionalización del derecho de familia en México, este proceso de constitucionalización responde a un proceso más amplio, que es el de constitucionalización del derecho en América Latina. Este proceso de constitucionalización del derecho responde a la integración en nuestro continente a través de la formación de los constitucionalistas jóvenes de esa época y la integración en el constitucionalismo latinoamericano del paradigma neoconstitucional. Que tiene esta constitución una eficacia directa, una eficacia horizontal y tiene una intención, como lo dice Zagrebelsky del derecho dúctil, de ser abierta y dinámica. Estamos hablando de una constitución de normas, pero también de principios, y sobre todo los derechos humanos empiezan a ser normas, tienen una doble dimensión como normas jurídicas, pero también como principios interpretativos de la Constitución. Por otra parte, se empieza a analizar la ponderación como una forma de interpretación e integración de estas normas jurídicas y principios constitucionales, la omnipresencia de la Constitución en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico. En un Estado constitucional de derecho podemos tener por ejemplo, el pluralismo jurídico, diversos principios jurídicos y sistemas jurídicos diferenciados que se pueden integrar a partir de la interpretación de las normas de derechos fundamentales. Ahora, este proceso de constitucionalización del derecho de la familia implica la incorporación de normas de derecho internacional de derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del artículo 1, pero también la progresiva actualización de los artículos que reconocen la protección a la familia, los derechos de la familia en la Constitución. Todo este nuevo cuerpo normativo y principios del derecho de familia, a su vez, impactan en otros ámbitos jurídicos, por ejemplo, en el derecho migratorio. En la Ley Nacional de Migración en México, que tiene vigencia a partir del año 2013, tenemos reconocido el principio de reunificación familiar, donde el Estado mexicano busca garantizar el derecho de las familias migrantes. Visto el proceso de constitucionalización del derecho de familia, incluye este estatuto jurídico donde tenemos derechos económicos, sociales y culturales, pero tenemos también derechos civiles y políticos. Todo esto forma parte de lo que es el grupo, la categoría de derechos humanos, pero necesitamos hacer una diferenciación. Pero no es una diferenciación que se antoje gratuita, es una diferenciación que se hizo a través del proceso histórico de evolución y reconocimiento, por una parte, de los derechos civiles y políticos, y por otra parte, de los derechos económicos, sociales y culturales, que impactó de forma negativa en la falta de garantías jurisdiccionales idóneas para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Este argumento o esta diferenciación entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales cambia drásticamente cuando se empieza a interpretar los derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales en el paradigma neoconstitucional. Pero también se reconfigura la cláusula jurídica de Estado social constitucional de derecho, porque ahora realmente la cláusula social, la cláusula del Estado social en nuestras constituciones sociales tiene una relevancia, ya no solamente es una cláusula programática, sino que determina hacia dónde debe apuntar toda la actividad del Estado, ¿no? ¿Cuál es pues el papel o el rol que la justicia familiar tiene en este proceso de traspaso de un Estado social asistencialista hacia un Estado social desarrollista? Pues que los tribunales de familia son los que pueden conocer cómo son realmente las problemáticas familiares para que de forma dialógica platiquen o dialoguen con los otros poderes del Estado
para señalar específicamente qué es lo que están necesitando las familias. Al respecto les quiero platicar que hay estudios científicos que han observado que la educación puede ser un arma poderosísima para la prevención de la violencia en México, pero se requiere que la familia intervenga en garantizar el acceso a la educación de los niños y jóvenes, y esto requiere de una política pública integral y con enfoque de derechos humanos. Esto puede sonar muy sencillo, pero a la hora de analizar las problemáticas de la violencia estructural en nuestro país, en México, vemos que aquí es donde está fallando la garantía del derecho a la educación, como a su vez una garantía para permitir que estos niños jóvenes no pasen a engrosar los indicadores de violencia en México. En el informe de justicia cotidiana del CIDE, que es un centro de investigaciones aquí muy importante en México, del año 2016, se concluyó que la justicia familiar en México tenía procesos largos, costosos, poco flexibles a las circunstancias cambiantes de la familia, que existen numerosos obstáculos para el acceso a la justicia, como para la resolución de los casos. La justicia es percibida como lejana, incomprensible y que incrementa la desigualdad social. Los datos muestran que tener un sistema de justicia familiar importa poco, pese a que estos conflictos afectan a 1 de cada 10 personas en México, donde la falta del pago de manutención es el problema más grave, como muestra el módulo de justicia cotidiana del World Justice Project, una encuesta llevada a cabo en el año 2019. A partir de toda esta crisis es que en el año 2017 se aprobaron las reformas en materia de justicia cotidiana, donde se reformó el numeral 73 constitucional para facultar al Congreso expedir una legislación única en materia procesal, civil y familiar. En México somos un Estado federal y aquí hay un código civil por cada estado, somos 32 estados, y por cada uno de los estados hay un código civil. Hay un código civil federal, pero no es aplicable en los estatales. Y esto genera situaciones realmente increíbles, como que se pueda interponer una misma acción en un juzgado de justicia de Jalisco y en un juzgado familiar en Nuevo León. Entonces, esto determina una situación de violación de derechos humanos que es intolerable en un Estado constitucional de derecho. Por eso voy a analizar, para empezar, la justiciabilidad indirecta de los derechos económicos, sociales y culturales en la interpretación de un derecho individual en clave social. Esto se desarrolló en el amparo directo 702-2018, donde se desarrolla el derecho a la vida digna en la pensión compensatoria resarcitoria. Este amparo directo fue decidido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Esta pensión compensatoria resarcitoria debe respetar el derecho a una vida digna. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha determinado que este derecho a la vida digna surge de la interpretación conjunta de los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 11 de los PIDESC. Y de esto deriva el derecho fundamental de toda persona a acceder a una vida digna. Para el acceso a una pensión compensatoria resarcitoria, la Suprema Corte de Justicia utiliza un argumento de igualdad. No solamente lo garantiza los derechos económicos, sociales y culturales que están contenidos en el concepto de vida digna a través del derecho a la vida, en su extensión de vida digna, sino que además utiliza un argumento de igualdad, ya que este derecho a una compensación resarcitoria la puede exigir tanto el hombre como la mujer. En el amparo directo 261-2015 se desarrolla el contenido del derecho al mínimo vital por parte del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Aquí se señala que este derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, solidaridad, libertad, igualdad material y estado social. Ahora, considera que la persona, para gozar de su libertad, necesita un mínimo de seguridad económica y satisfacción de necesidades básicas que asegure su subsistencia
y un nivel de vida digna. Está relacionado con el concepto de derecho al acceso a una vida digna. Aquí nuevamente el argumento que se utiliza para la justiciabilidad de estos DESC es un argumento de derecho individual en clave social. El amparo en revisión 1049-2017 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos habla del derecho a los padres a impartir a sus hijos menores de edad una creencia religiosa. Así dice, incluye como el límite de este derecho los fines del derecho a la educación, como es la obligación de educar al niño en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad, paz y hermandad y respeto a las convicciones de los demás. Este tema es de vital importancia en México porque hay en muchos estados hay padres de familia que se están organizando para exigir a sus respectivos estados utilizando el derecho a la libertad de creencia y el derecho que tienen los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, de que haya ciertas figuras como la educación en materia de igualdad de género que se tengan que excluir de los sistemas educativos de los estados, porque afecta la libertad de creencia religiosa de estas familias. Entonces, digamos que al limitarlo a partir precisamente del derecho a la educación y de los fines de la educación, en materia religiosa, la Suprema Corte de Justicia está desarrollando de alguna forma una dimensión del derecho a la educación. Y por otra parte, tenemos la justiciabilidad indirecta de los derechos económicos, sociales y culturales a través del principio derecho de igualdad y no discriminación. Y en este caso voy a analizar 3 sentencias. La primera es un amparo en revisión 710-2016, donde la Suprema Corte extiende la protección del derecho a la seguridad social al aplicar un argumento de igualdad de derechos de los miembros de la familia, donde se reconoce que estos pueden constituirse entre personas del mismo sexo. Lo que se estaba analizando era la ley del ISSSTE, el artículo 6, donde se señalaba que para ser beneficiario tenía que tratarse de una unión heterosexual. Entonces, la Corte aquí lo que hizo fue señalar que esto violaba el derecho a la seguridad social de las personas del mismo sexo. En el amparo en revisión 59-2016 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, también se reconoce la transgresión del derecho a la seguridad social del hombre por exigirse requisitos para acceder al servicio de guardería en base al principio de igualdad. En este caso, lo que se analizó fue un reglamento del Servicio de Guarderías del Instituto Mexicano de Seguridad Social, donde se señalaba que para que un hombre pueda acceder al servicio de guarderías tenía que demostrar que era viudo o que estaba divorciado y tenía la custodia de sus hijos, mientras que en el caso de las mujeres no se exigía ningún requisito. Y esto fue declarado violatorio del derecho a la seguridad social de los padres por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente, pues en un amparo directo del 489-2013 del Tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Tercer Circuito, se habla se desarrolla la estabilidad reforzada en el empleo de trabajadores en trabajadoras embarazadas en situación de maternidad, donde se habla de esta figura de estabilidad reforzada que la Suprema Corte adopta del constitucionalismo colombiano, del derecho familiar colombiano, perdón. Y aquí también, nuevamente, se reconoce los derechos laborales en una aplicación del principio derecho de igualdad y no discriminación para garantizar que las mujeres embarazadas y en condiciones de maternidad no sean despedidas de su trabajo, que era una práctica muy común en México. Pues quiero aterrizar en 4 puntos que habría que tomar en cuenta para seguir el proceso de desarrollar derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito de la familia, pero hacia una garantía, hacia lograr efectivamente que estos derechos económicos, sociales y culturales tengan su efecto, tanto en la esfera del individuo, o sea, como un miembro individualmente considerado de la familia, como en la dimensión social
de la colectividad de la familia, ¿no? Entonces, para esto es necesario no solamente un proceso de constitucionalización en el derecho sustantivo de familia, sino sobre todo en el derecho procesal. Si bien es cierto, hemos visto que poco a poco el proceso de constitucionalización ha impactado en las normas jurídicas y principios del derecho de familia, donde tiene que impactar, como hemos visto, en la realidad de la materia, en la realidad de la justicia familiar en México, es en el derecho procesal. Y ahí todavía tenemos una tarea pendiente. La necesidad de la reforma de la educación jurídica, esto es vital. Todavía la constitucionalización del derecho no llega a los planes de estudio y sobre todo a la formación de los maestros. La sensibilización de los jueces de familia en el impacto real de sus sentencias, esto es de vital importancia, porque el juez tiene que ser consciente y tiene que asumir la responsabilidad de lo que su sentencia va a significar en el ámbito familiar. Y realmente en México eso pasa muy seguido, que los jueces familiares toman decisiones en base a la ley, en base al proceso, pero no en base a la protección real de la familia. Y finalmente, el seguimiento e impulso desde la academia para el desarrollo de la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito familiar. Es muy importante y eso tenemos nosotros la academia, la responsabilidad de dar impulso a estos cambios, de estar escribiendo, investigando al respecto, de poder desarrollar materias como la sociología jurídica o la antropología jurídica que nos permita conocer a ciencia cierta cómo funcionan los sistemas de justicia en México, específicamente en el ámbito familiar, que es donde hay una mayor situación de injusticia. Entonces, bueno, yo con esto quiero concluir mi participación y muchas gracias por haberme escuchado.